Gracias. Pues gracias a Dios que estamos reunidos, ¿verdad? Y esto es bueno, porque este es el mejor lugar que pudimos haber escogido el día de hoy para estar. Y hay una parte en la Escritura que dice, mucha gente asocia el libro del Apocalipsis con cosas medias feas, ¿verdad? Como dice el Apocalipsis, ¡ay, qué feo! ¿No? Qué catastrófico, qué trágico. Pero el libro del Apocalipsis, siempre lo he dicho, tiene cosas muy importantes que decirnos. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 9, dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, ¿sí?, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Habla aquí de seres, de personas que encontraron la gloria de Dios. Les fue dada gloria, les fue dado un reconocimiento de gloria. Porque sí o no, una corona significa realeza, ¿verdad? Imagínese que a usted le dieran la corona que utilizó el rey Juan Carlos III ahora que lo coronaron, después de la muerte de la reina Isabel II. Que le dieran esa corona, ¿sí? ¿Usted qué haría con esa corona? Híjole, pues la guardo en una caja fuerte, ¿verdad? Y por lo menos cobro por verla, ¿no? Porque es un símbolo de realeza, de gloria, de reconocimiento. Pero aquí dice que hay 24 ancianos que eso no les importa, que sobre eso, que para ellos es gloria y reconocimiento, hay alguien mayor que eso, y que es el que está sentado en el trono. Y que cuando los seres vivientes, aquellos que describe el Apocalipsis con ojos por fuera, por dentro, que ven todas las cosas, dice que glorifican al que está sentado en el trono. Entonces estos ancianos, 24 ancianos, 24 personas con autoridad, se inclinan y sus coronas las arrojan a los pies del Cordero en señal de honra. Y veo a los sabios de Oriente que llegaron cuando pues Jesús ya estaba crecidito, ¿verdad? Ya estaba crecidito, y llegaron a adorarle. Y no dice que le adoraron cantando unas alabanzas de Miel San Marcos, ¿verdad? No dice que cantaron algo de Conquistando Fronteras. No, dice que abriendo sus tesoros le adoraron.
no les importó llevar corona, porque ellos reconocieron que el que estaba en el pesebre era más alto que su gloria misma, y lo honraron por tal motivo. Le dieron la honra y la gloria. Pero ¿cómo lo hicieron? Los ancianos, ¿cómo lo hicieron? Ya que arrojan sus coronas, dice que entonces empiezan a decir por qué lo hicieron. Porque el que está sentado en el trono es digno de toda la gloria, la honra, el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Así los reyes de Oriente aventaron sus coronas y seguramente después cantaron de lo maravilloso que era el rey al que adoraban. No se quedaron en los cantos, o como a veces se dice, ¿no? Hay una congregación en la que dicen, y esas son las ofrendas que dan. Vamos a dar una ofrenda de aplausos al Señor. Y dicen que eso es ofrenda a Dios. Puros aplausos. ¿No me echa que habrá? Si amas a los de tu casa, varón, ¿qué haces? ¿Qué haces? Les aplaudes a todos cada mañana. Y hay para todo lo demás, ahí entiéndanse como puedan, ¿no? Ahí coman de aplausos. No, el amor ¿con qué se muestra? Con hechos. La honra ¿cómo se muestra? Con hechos. Hoy vamos a honrar a Dios. ¿Sí? Vamos a honrar a Dios. Y vamos a decirle a Dios con hechos que Él es digno de todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. ¿Sí? Así que vamos a pedir que pasen los canastos, porque vamos a honrar a Dios. ¿Por qué no te pones en pie con lo que has preparado para el Señor? Lo pones en tu mano y lo muestras al Señor y le dices: Señor, aquí está mi honra. Aquí está, Señor, aquello con lo que te quiero decir. No me quiero quedar en las palabras, sino en los hechos, para honrar quién eres y lo que has hecho. Gracias porque tú eres Dios. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten, existen. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te alabamos y te adoramos en esta hora. Gracias, Padre. Recibe estas ofrendas. Recibe los diezmos como una señal de nuestro pacto contigo. Pero también recibe, Señor, las ofrendas que son la muestra de lo que hay en nuestro corazón para ti. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, por permitirnos el honor de darte honra y darte gloria a través de estas aportaciones, Señor. Gracias, que son una señal de nuestra honra a ti. No son una cooperacha para nada, son honra a tu nombre. Gracias,
Y por cuanto tu pueblo te ha honrado, Señor, yo sé que tú, sin tener que hacerlo, Señor, te gozas en bendecir con el pan de cada día y aún más a cada uno que es fiel y que te ama, porque tú honras a los que te honran. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y a ver, hay niños. ¿Van a tener clase los niños? Allá atrás, sí. Bueno, pues ya sería el momento que los niños pudieran pasar para su clase. Y pues mientras que se van los niños, ¿verdad? Recuerde que pongamos nuestro teléfono en silencio o así, ¿verdad? Para que no nos distraigamos, no distraer al de al lado. Y vamos a disponernos, vamos a entregarle este tiempo a Dios para concentrarnos en lo que Él nos quiere hablar hoy, para escuchar su palabra, su voluntad, que seamos enseñados y poder hacer lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Que eso es bien importante, porque si no, pues no hay fruto. Tenemos que hacer lo que Dios nos enseña para hacer, para que nuestras vidas sean transformadas, y eso es a través de su palabra, y eso es lo que vamos a recibir ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a concentrarnos y a entregarle este tiempo a Dios para que Él pueda hablarnos, y que nosotros no haya otra cosa que hoy y en este momento sea más importante que escuchar su voz. Y pues para eso vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Jairo Correa, que hoy trae esa palabra para nosotros de parte de ellos. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor. Gracias, pastor. Yo creo que voy a sentarme con ustedes. Voy a poner más adelante. Muy bien, familia, pues qué bueno es poder estar juntos para adorar a Dios y también poder recibir desde su palabra. Siempre Dios está dispuesto a hablarnos, y su palabra, yo me he dado cuenta que al ser constantes en ella, pues como que Dios, sí vemos que no solamente es al azar, ¿verdad? Sino que Dios nos va llevando, Dios va hablando, nos va ayudando a entender su palabra. Y pues les animamos, ¿verdad? Las últimas semanas estuvimos viendo Santiago, y fue ahí como que Santiago nos conectó con Elías, ¿verdad? Y yo solamente lo hice por curiosidad, ¿verdad? En Santiago, la última porción que vimos hablaba acerca de Elías, y por curiosidad fuimos a ese pasaje, y Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? A través de la vida de Elías. Precisamente el ejemplo que nos da Santiago es el ejemplo de Elías, un hombre de oración, ¿verdad? Un hombre de oración que tiene luchas semejantes a las nuestras, ¿verdad? Pasiones o limitaciones o no sé, pero que es un hombre que oró, y no solamente oró, sino habla acerca de que él oró que la lluvia no cayera, pero esa oración era una obediencia de Elías, ¿sí? No nada más era un devocional de Elías, ¿sí? No nada más era, pues voy a hacer mis plegarias delante de Dios. Esa oración era parte del propósito de Dios para Elías, que fuera a un lugar, ¿verdad? Y que diera una palabra, y también trajera un juicio, ¿verdad? De parte de Dios al pueblo de Israel. Entonces no solamente es una oración, sino habla acerca de la obediencia de Elías, ¿verdad? Entonces pues nos ha llevado el Señor a poder estar meditando aquí en la vida de Elías, y precisamente ahí en esa oración es donde comienza el relato de Elías. Es donde pues nos ayudó mucho, porque como que nos introduce, ¿verdad?
a meditar en la vida de Elías. Y si usted ha estado en las últimas reuniones, a lo mejor no la hemos visto seguidas, ¿verdad? En cada reunión, pero en las veces que he podido compartir, hemos estado compartiendo Elías, y a lo mejor ya sabe el contexto de lo que estamos hablando, pero vamos ahora y vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando, ¿sí? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, Señor, de poder estar juntos y poder tener comunión, Señor, poder ver la vida de alguien más, Señor, en la congregación, en comunidad, como testimonio, Señor, para nuestras vidas, de que podemos caminar juntos en tu propósito, de que no somos los únicos, Señor, que estamos pues deseando encontrarnos contigo, y que en esa dinámica en la que tú nos llevas, pues somos bendecidos, Señor, al congregarnos, al reunirnos juntos, al buscarte juntos, adorar juntos, servirte, escuchar tu palabra juntos. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú haces a través de este lugar, Señor, de esta congregación. Gracias por cada familia que hoy estamos aquí, por los que están escuchando en la transmisión también, Señor. Gracias, porque consideramos que es una bendición, Señor, poder estar juntos, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, y también escuchándote. Ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Elías, ya voy a decir Elías, pero es Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Ahí estamos. En el capítulo 17 hemos hablado un poco acerca del contexto, que es bien importante tenerlo en cuenta, porque si no entendemos todo lo que está pasando con el pueblo de Israel, pudiéramos pensar que Dios es injusto a lo mejor al ver, ¿verdad?, que trajo un juicio, ¿verdad?, de que no lloviera. No sé si usted se imagina el que no llueva. Ahorita que las presas se están llenando, es como, ay, Señor, tú sigues siendo Dios, ¿verdad? Y no hay, como que es un recordatorio, ¿verdad?, de que solamente Dios puede sostener las vidas, ¿verdad?, no solamente de sus hijos, sino de toda la creación. Y creo que aquí en esta porción que estamos meditando, al ver tanta rebeldía del pueblo de Israel, no es nada más rebeldía de que el día de ayer se volvieron a la idolatría, ¿verdad?, se rebelaron contra Dios, sino son años, son generaciones. De hecho, aquí en Primera de Reyes son varios reyes que antes de que pase esto, y todos ellos perseveraron en estar en contra de Dios, ¿sí?, de hacer en contra de la voluntad de Dios, los principios de Dios. Sabemos que hay dos reinos, se dividió en dos reinos el pueblo de Israel. Uno es el reino de Israel y el otro es el reino de Judá, ¿sí? Y el reino de Israel, que es donde está Elías y que después aparece Eliseo, es el reinado donde no hubo ningún rey bueno. Y leímos ahí, ¿verdad?, que estamos hablando en ese tiempo cuando está Elías, está el rey Acab. Y a mí me llama la atención que antes de Acab hubo un rey, y dice que fue peor que los reyes que habían estado reinando. Pero cuando llega Acab, dice de Acab que ahora él es el peor que todos los que han estado reinando. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que va a aparecer otro rey que también dice lo mismo. El Primera de Reyes es como un registro de todos los reyes que pasan, tanto en el reino de Israel como en el reino de Judá. Y en cada uno da, ¿verdad?, como un breve resumen del reinado. Y me llama la atención que a pesar de que hay un juicio, a pesar de que Dios está trayendo, pues usó la vida de hombres, de profetas, para que vinieran a traer la dirección, el consejo de Dios, aún así se seguían levantando reyes todavía más malos, ¿no? Malos en el sentido, bueno, uno de los reyes que siguen dice que todavía fue peor, porque a pesar de que ya puso más ídolos, otro templo,
empezó a ofrecer niños, ¿sí? Empezaron a matar niños. Y es ahí cuando, usted lo puede leer ahí a finales de Segunda de Reyes, es ahí cuando Dios le dice: esto es el colmo, es el final, ya no hay regreso, ya hicieron de todo, ¿no? Y ahí Dios trae un juicio, y es cuando son conquistados por Babilonia. Entonces de verdad es muy interesante. Le animo a que usted pueda leer todo el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y en específico la vida de Elías. Comenzamos ahí, Elías, un hombre que Santiago nos lo pone como ejemplo. Ahora estamos viendo su ejemplo, no solamente un hombre que dice, bueno, es común como cualquier otro, con pasiones, con debilidades, sino nos damos cuenta ahí en el capítulo 17 que Elías era un hombre que estaba delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y eso hace todo un cambio, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Y lo podemos enseñar, hay que estar delante de la presencia de Dios. Pero en el tiempo de Elías no era así. Si alguien quería estar en la presencia de Dios, tenía que ir al templo, ¿sí? O decía, vengo de la presencia de Dios, Dios acaba de decirme que les diga esto. Pero cuando Elías se presenta con el rey Acab, y en el capítulo 17 versículo 1, Elías dice, hace una declaración, ¿verdad? Y dice de esta manera: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nos damos cuenta que Elías entonces sí es un hombre diferente, ¿sí? No tiene algo más especial o diferente que nosotros en cuestión de un poder sobrenatural, ¿sí? Algo que le dé más capacidad que a nosotros al momento de orar. Santiago nos dice que no hay ninguna diferencia, que nosotros podemos orar de la misma manera. Pero cuando vemos la vida de Elías, sí vemos una diferencia, que es un hombre que está consciente de estar delante de la presencia de Dios, no como una religión, no como nada más de repente en mi devocional cuando escucho la palabra, sino Elías va hacia el propósito de Dios, va obedeciendo el llamado de Dios, y Elías está consciente que va con la presencia de Dios, ¿sí? Y todo lo que él haga va a ser afectado por vivir en esta realidad, ¿sí? Imagínese usted y yo qué impacto tendría si estuviéramos conscientes que estamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Que vivimos en la presencia de Dios, que estamos en la presencia de Dios. Nuestra manera de hablar, nuestros hechos, no es aún nuestra manera de enfrentar las circunstancias, de tomar las promesas de Dios, sería muy diferente. Porque ¿cómo caminaríamos estando realmente caminando con Dios? O sea, conscientes. No solamente en la mañana, decir, Señor, este día ayúdame, tú vas conmigo, sino realmente ahí cuando usted está a lo mejor resolviendo alguna situación, cuando tiene que ir a hablar con alguien, ¿verdad? Cuando tiene que hacer un trabajo, cuando tiene alguna situación, una conversación tal vez difícil, saber que estamos delante de la presencia de Dios sería muy diferente. Entonces Elías es un hombre sí que vemos aquí ciertas cualidades que podemos aspirar. Ahora, hemos ya visto algunas cosas ahí en los primeros 7 versículos. Elías obedece a Dios. Dios en cuanto Elías obedece a Dios de orar que no llueva y va con este rey, Dios le dice que escape, ¿verdad? Que se vaya a un lugar, ahí va a tomar agua de un arroyo porque ha dejado de llover. Va a haber unas aves, unos cuervos que le van a traer comida. Y Elías es apartado, ¿verdad? Es apartado, entra como en un proceso. Ya hemos visto algunos puntos como claves en esta parte de lo que significa para Elías toda esta situación, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios lo mete como en un proceso, situaciones realmente complicadas. Y la razón es que Dios no desea arruinar a Elías, ¿sí? Porque así pareciera, ¿sí? Pareciera como que si Elías va cada vez peor y peor y peor, ¿no? Porque obedece, va a este lugar, cree en Dios, confía en el proceso de Dios.
Y en el versículo 7 dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Sí. Y cuando escuchamos esto, se secó el arroyo de donde bebía Elías, es como, chale, ¿no? ¿Qué pasó, Señor? O sea, estamos en una situación difícil y estoy en un lugar difícil, estoy en un lugar de proceso y todavía secas el arroyo. Creo que es un momento donde Elías puede llegar a cuestionar ciertas cosas que está viviendo y que está viendo de parte de Dios, ¿sí? Pero quiero entrar aquí al versículo 8. Elías y la viuda. Dice el versículo 8: vino luego a él palabra del Señor diciendo. Y ese primer versículo creo que tiene un gran impacto para nosotros, ¿sí? Dice: vino luego a él palabra del Señor diciendo. ¿Vino qué? Luego. Vino luego. ¿Luego de qué? De que se secó el arroyo, ¿sí? Qué interesante es que para que Dios hable, y no para que Dios hable, para que nosotros escuchemos, muchas veces Dios necesita secar un arroyo. No, yo no sé si de alguna otra, o no sé si es la dinámica en la que solamente Elías escucha, pero yo creo que es un ejemplo para cada uno de nosotros, que muchas veces solamente podemos prestar atención y escuchar a Dios de esa manera. ¿De qué manera? Una manera en la que necesito depender de su dirección. Una manera en la que yo a lo mejor puedo expresar: Señor, necesito escucharte, ¿sí? A ver, yo estaba acá bien entretenido con los cuervos, ¿verdad? Estaba comiendo el agua del arroyo, estaba aprendiendo, ¿verdad? Como que ya lo que tú me estabas enseñando, y a lo mejor estaba tan metido, ¿verdad?, en ese proceso que le estaba impidiendo escuchar a Dios. Es interesante que la palabra especifique que luego de que se secó el arroyo vino palabra del Señor. Sí, vino palabra del Señor, no antes, porque Dios pudo hablar, pudo venir la palabra de Dios mientras él estaba en el arroyo, sí, mientras él estaba con los cuervos. Pero vino palabra del Señor luego de que se secó el arroyo. Y una de las últimas cosas que compartíamos es qué complicado es esto, ¿no? Entender que realmente Dios a veces necesita secar ciertas cosas en nuestras vidas para que podamos prestar atención. No quisiéramos que fuera así. Y una vida que está siendo usada por Dios es Elías, el hombre que acaba de orar que no llueva. Aún así, Dios no está satisfecho con la condición de Elías. Es Elías, el hombre que está comiendo, está viviendo un milagro cada día. Cuervos vienen en la mañana, le traen carne. Cuervos vienen en la tarde y le vuelven a traer alimento. Aún así, es un hombre que necesita que un arroyo se seque para que Dios pueda hablar a su vida, ¿sí? Ahora yo me pregunto, no sé qué tan usted se sienta, ¿verdad?, espiritual, pero yo creo que con mayor razón nosotros, ¿no? Muchas veces necesitamos que ciertas situaciones a veces se pongan difíciles en nuestra vida para entonces depender de la voz de Dios, para aprender a ir a Dios constantemente. Qué bueno sería. A veces sí vamos a Dios cuando las cosas están bien, pero la realidad es que vamos para decir: Señor, qué buena onda, muchas gracias, nos está yendo muy bien, todo está marchando bien, las cosas están saliendo como queremos, están saliendo estos pendientes, ¿verdad?, estos compromisos que teníamos. Gracias, Señor. Pero ¿cuál es tu verdadera condición? Sí. La realidad es que los tiempos buenos muchas veces solamente producen en nosotros como la gratitud por ver el favor de Dios, pero no nos damos cuenta de que dentro de nosotros todavía puede haber orgullo, todavía puede haber pecado, todavía puede haber tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando las cosas están bien, por lo regular eso no sale, ¿verdad? Por lo regular no nos damos cuenta, ¿sí? Pero cuando vienen las cosas difíciles, como dicen por ahí, ¿verdad?, ya sacó el cobre, ¿verdad? Y esa expresión no sé si sea correcto, pero yo creo que viene cuando quemas los cables, ¿verdad? Y bueno, una vez
Mi papá rentó una bodega, estoy hablando yo pequeño, primero, segundo de primaria, y rentó una bodega para la congregación, y tenían las lámparas. Antes tenían unas cosas así, sí, balastras, ¿verdad? Y esas estaban llenas de cobre por adentro. Entonces recuerdo que había muchas que habían quitado, habían cambiado las lámparas, y recuerdo que nos pusieron ahí a pelar los cables, ¿verdad? En otra ocasión fueron a quemar, ¿no? Fue un relajo, ¿no? Pero es a través de la prueba, es a través del fuego que sale el cobre, ¿verdad? Que sale lo de gran valor. Ese es el propósito de las pruebas en nuestras vidas, cuando Dios las permite. Sacar lo valioso, purificarnos, sacar y quitar la escoria a lo que nos sirve, ¿sí? Y no solamente lo digo como una anécdota, una reflexión que puede encajar aquí. El versículo 9 dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Este lugar, que se llama Sarepta de Sidón, su significado es casa de fundición, ¿sí? Y creo que es el término también, creo que es el crisol, que es un recipiente donde ponían el oro, los metales ya derretidos, así. Tiene ese significado, está asociado con este lugar. Y tiene un gran significado porque Dios sigue metiendo a Elías en un proceso cada vez más de fuego, ¿no? Si acá había escasez, ahora, bueno, realmente Elías no tenía escasez. Elías no tenía escasez porque él estaba supliendo, pero precisamente va a un lugar donde Dios va a usar la escasez y Dios va a usar la muerte para tratar con Elías, ¿sí? Imagínate. Entonces ya no es, qué padre estar con los cuervos. Si los había menospreciado en algún momento, ahora se va a dar cuenta que estaba en la gloria. Pero bueno, Dios le dice: levántate y vete a este lugar. Seguimos con el proceso. Estoy interesado en trabajar en tu vida, en tu corazón, en tu carácter. Las cosas que no te has dado cuenta, estamos a punto de trabajar en eso, ¿no? Y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él se volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿sí? Tanto Elías como esta mujer están en el mismo proceso, ¿sí? Yo siempre había recordado esta historia, ¿verdad?, de la escuelita dominical. Hay una canción que mi mamá me cantaba de pequeño, y ahora yo se la canto a Eliana, y es de sus canciones favoritas. Y es esta anécdota, es esta historia. Y yo había pensado que Elías simplemente había llegado con esta mujer y le había dicho: ven y aliméntame, ¿no? Pero Dios había hablado con esta mujer. Dios ya había dado orden a esta mujer. Cuando esta mujer ve a Elías, esta mujer ya sabía, ¿sí?, lo que tenía que hacer. No solamente, yo creo que con mayor confianza Elías le pide, ¿verdad? Si Dios ya le dijo. Entonces, pero los dos están en este proceso. Versículo 12. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir, ¿sí? Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías sigue en un proceso. Es una mujer viuda. Primero son unos cuervos quienes nos van a sustentar, ¿sí? Y ahí Elías aprende una lección.
porque el cuervo era un animal inmundo, ¿sí? Y Elías se da cuenta que él mismo es un instrumento de Dios, como estos cuervos que están trayendo un alimento, y que nosotros no debemos de menospreciar quien nos trae la palabra o el alimento de parte de Dios, ¿sí? Y también nosotros entender, Elías entendió que él mismo era un cuervo, que era alguien inmundo, que había situaciones en su vida, pero aún así Dios lo estaba usando, aún así era un instrumento de parte de Dios. Ahora viene esta historia, viene esta parte, ¿verdad? Y ahora Elías, yo creo que se estará preguntando, ¿también seré una viuda? ¿También seré alguien que necesita el sustento de Dios? Lo que representaba, ¿no? Y de alguna manera yo creo que sí somos, la iglesia es representada en esta mujer, ¿sí? Elías ahora está aquí. Ahora imagínate depender de una mujer viuda. Es por instrucción de Dios, pero aún así digo, yo creo que sí, como que golpeó ahí. Si es el hombre que acaba de orar, que no llueva, pero necesita depender de una mujer pobre, una mujer viuda, una mujer que tiene un hijo pequeño y que no tienen sustento. Pero aún así Elías conoce el propósito de Dios, conoce la palabra de Dios. Y Elías le dice a esta mujer: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme primero a mí. Haz primero a mí de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y esa es la manera en la que nosotros, cuando yo escucho esta parte, es la manera en la que honramos a Dios, ¿sí? Hace algunas semanas Paco compartió aquí con los jóvenes, y hablaba acerca de la parte que nos toca hacer a nosotros y otra parte que le toca hacer a Dios, ¿no? Pero nuestra obediencia siempre va a ser determinante en el proceso de Dios, ¿sí? Y por lo general nos toca dar el primer paso a nosotros y confiar en que Dios va a hacer la otra parte, ¿sí? De hecho, Santiago, precisamente cuando menciona el ejemplo de Elías, de la oración y la perseverancia, también habla acerca del labrador, ¿sí? Que hace su chamba, ¿verdad? Trabaja, se prepara, pero espera la lluvia temprana y tardía. Hace su trabajo, pero espera lo que solamente Dios puede hacer. Cuando nosotros damos nuestros diezmos, la Biblia es muy específica, que no solamente es el diezmo, sino es el primer 10%. Porque cuando nosotros sacamos todos los compromisos y cuando nos sobra damos a Dios, realmente no estamos confiando en Dios. Realmente estamos confiando en que teníamos lo suficiente hasta el final para poder honrar a Dios. Pero es un desafío cuando lo hacemos en primer lugar, ¿sí? En primer lugar. Y es muy determinante. Y Elías le dice a esta mujer: no tengas temor, haz primero lo que Dios te ha pedido, ¿sí? Haz primero lo que Dios te ha pedido. Y no tengas temor porque Dios va a hacer su obra, ¿sí? Y creo que es algo que constantemente tenemos que recordar al momento de obedecer a Dios. Porque muchas veces, imagínate, a lo mejor tú dices: qué fácil, ¿no? Honrar a Dios en lo primero, pero cuando es lo último que te queda, lo primero probablemente es lo único. Sí. Para esta mujer lo primero era lo único. Para esta mujer lo primero era: ya no va a quedar para mí. Pero lo importante era que había una palabra de Dios, había una instrucción de Dios. Y cuando hay una palabra y una instrucción de Dios, nosotros debemos de confiar y decir: no sé qué es lo que va a suceder después, pero podemos confiar en que Dios es fiel y Él es bueno, ¿sí? Y dice aquí, Elías le dice: no tengas temor, haz primero, versículo 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
Y la harina de la tinaja no escaseó, diga conmigo, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Dios no les da lo suficiente para 3 años. Sí. Dios no multiplicó la harina y el aceite. Esa es otra historia, ¿va? Donde Dios sí multiplica el aceite. Pero en esta historia Dios no lo hace así. Dios lo que hace es que el milagro consiste en que no mengua. ¿Y cuánto era lo que tenía esta viuda? Poquito. Ella estaba pensando en hacer la última comida. ¿Sí? ¿Cuánto es la última comida? Probablemente que medio kilito de harina. Pues vamos a ponernos generosos, 1 kilo de harina. ¿Cuánto de aceite? Medio litrito de aceite, 1/4 de aceite probablemente. El milagro no fue que se llenó la vasija de aceite y la harina se multiplicó. No, el milagro fue que no escaseó. Y cada día que ellos iban a esa vasija había poca harina, ¿sí? No solamente poca, había solamente lo suficiente. De tal manera que cada vez que ellos iban a ese lugar, ellos tenían que confiar en Dios, ¿sí? Porque si ellos veían lo que había, probablemente podría entrar temor, ¿sí? Pero la confianza y la seguridad estaba en la promesa de que no les iba a hacer falta nada. De hecho, cuando Jesús hace la oración modelo, Padre, danos el pan de cada día. No dice danos el pan de la semana, de la quincena, del mes. No. A veces oramos, Señor, que se llenen nuestras alacenas. Tal vez sí, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero qué interesante es que a veces el milagro no es que se llene. El milagro es que no escasee, que no mengue, que no haga falta, sí. Con el propósito de que, bueno, aquí es una temporada, es un tiempo específico para Elías y esta mujer. Y es con el propósito de que ellos confíen en Dios, sí. De que confíen en Dios. Cuando vino, pasamos por pandemia, yo creo que a muchos nos pasó así, ¿verdad? No teníamos la seguridad porque ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar. Pero qué bueno y qué maravilloso fue Dios, que no nos hizo falta, ¿verdad? Que Dios proveyó para cada día. Yo creo que nadie de los que estábamos aquí tenía así como que el colchoncito de no me voy a preocupar. No, pero pudimos ver la fidelidad de Dios. Porque hay momentos así. Ahora, no solamente tiene que ver con algo económico, sí. Pueden ser diferentes situaciones donde cosas se sequen, escaseen, pero que Dios hace un milagro para sostenernos, sí. Él es el que sostiene. Sí. Él es el que sostiene. Aún si dejara de llover, Él es el que sostiene nuestras vidas, sí. Él es el que sostiene nuestras vidas. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dado. Es por eso Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 es un versículo que el año pasado Dios lo puso así como muy constante en mi corazón. Amados, no os sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí. No nos sorprenda no solamente la prueba, sí. Dice, no nos sorprenda el fuego de la prueba. Porque a veces pasamos por pruebas. Pero aquí Elías, como que venía otra y era como, se puso más intenso, ¿verdad? Y dice Pedro, no nos sorprenda el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como cosa extraña. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No se saquen de onda. Porque a veces nos sacamos de onda con la prueba. Porque a veces se nos hace como extraño que nos esté pasando algo a nosotros. Como si
fuera algo, no sé, del otro mundo, ¿sí? O sea, la Biblia Dios nunca nos ha exentado del sufrimiento, de las pruebas, de las dificultades. Y dice que cuando vengan, que no nos extrañemos así, y todavía más allá, a veces hasta nos quejamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos pensado, hemos dicho así? ¿Por qué a mí? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Alguien ha pensado eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si soy hijo de Dios, no? ¿Por qué a mí si estoy obedeciendo a Dios? A nosotros, ¿cuántas veces no nos pasó situaciones? Carros se nos desvielaron, ¿verdad? ¿Y camino a dónde? A la iglesia, a una reunión, a un compromiso a la iglesia en otra ciudad. Y cuando te pasa eso, dices, ¿por qué a mí? Yo recuerdo una vez teníamos poco que mi papá se estaba yendo a León, todavía estaban en el proceso, ¿verdad? De que Dios pusiera al pastor Felipe y su esposa como sus pastores. Estaban ahí en ese proceso, entonces estaban por instrucción y consejo, estaban así como conviviendo en las actividades, iban, ¿verdad? A cada actividad que tenían allá en León. Y recuerdo que había una actividad para las familias de los servidores y para los pastores. Y la actividad era como en una cabaña, en una casa como unas casas de campo, algo así, ¿no? Y era un tiempo complicado para nosotros, un tiempo realmente difícil. Y para nosotros era como, va a ser como vacaciones, ¿no? Recuerdo que a mi papá le prestaron un carro y le echamos cobijas, le echamos nuestras maletas, nos íbamos ahí por la libre, ¿verdad? Creo que acabamos de pasar Lagos o algo así. No, más bien nos faltaba para llegar a Lagos. Y algunos kilómetros antes se desviela el carro. Carro prestado, casi sin dinero, y todo se vino abajo, ¿no? Nosotros ilusionados en un tiempo difícil lo veíamos como una aventura, ¿no? Pero yo recuerdo que sí me pegó, y aún estando pequeño fue así como, ¿por qué a nosotros, no? ¿Por qué a nosotros si se supone que mis papás están sirviendo a Dios y están dando todo y el carro es prestado? Yo sentía que no había solución, ¿verdad? Que era un problema. Yo sabía que mis papás no tenían dinero, pero no sé cómo le hicieron. Tuvo que ir una grúa. Íbamos nosotros arriba del carro y el carro arriba de la grúa. Y nos llevó a Lagos, que no teníamos para que nos llevara hasta Aguascalientes. Dejamos el carro en Lagos, nos regresábamos en camión. Imagínate, todo un caos, ¿no? Y nos dice Pedro, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, ¿no? No te extrañes, no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido. Yo no estoy diciendo que te vaya a pasar, sí. Yo creo que, bueno, Dios nos ha llevado por ciertas situaciones. A lo mejor ahora son otras diferentes, ¿verdad? Las que pasamos, donde Dios nos prueba. Pero cuando llegues a esa situación, no te sorprendas, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Yo creo que la clave está en aprender el ritmo, ¿sí? De verdad, de verdad. Yo creo que debemos de tener un enfoque de aprender el ritmo de la vida, ¿sí? De tal manera que cuando vengan las pruebas, dice, todavía Pablo está más pesado, ¿verdad? Dice, aún Santiago dice, tened por sumo gozo. No solamente dice Santiago, no te sorprendan, sino dice, gózate. Tener por sumo gozo cuando te enfrentes a diversas pruebas, ¿verdad? Pero ese es cuando entendemos el ritmo, nuestro caminar con Dios, ¿sí? Pero no solamente es porque veas la situación y te goces porque hay una situación difícil, sino porque sabes que Dios se va a glorificar, porque sabes que Dios sigue tratando y trabajando en tu vida.
porque sabes que Dios sigue estando interesado en obrar en cada uno de nosotros, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. A veces nosotros nos agüitamos con nuestros hijos, ¿verdad? Pero vienen las pruebas y animar nuestro corazón a decir: Dios va a hacer algo, ¿sí? Dios se va a revelar, y poder dirigir, poder enfocar en esos momentos difíciles. La harina no escaseó ni el aceite menguó. Versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Sí. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Mira, qué interesante, ¿verdad? Yo creo que en este punto, por lo menos Elías ya debería de haber entendido el ritmo, ¿verdad? Pero aún así vemos por sus palabras que sí le ha sorprendido, ¿verdad? Pero creo que algo importante que ellos entienden en este momento es que había cosas más importantes que una alacena llena, ¿sí? Habían cosas más importantes y más trascendentes que tener lo que deseamos y lo que necesitamos, ¿sí? Tener los recursos, cubrir las necesidades. Cuando este tipo de situaciones nos enseñan nos llevan a poder apreciar las cosas más importantes que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero aún así esas cosas importantes a veces toman el lugar que le pertenece a Dios. Probablemente por la vida que había tenido esta viuda, no dudo en que su hijo se había convertido en su todo, ¿no? Y no sé si era parte de lo que Dios quería tratar. Pero cuando esta mujer le dice a Elías, y prácticamente va y como que se queja, ¿verdad? Dice: ¿qué tengo yo contigo? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades? Como que esta mujer sabe que hay cosas que hizo mal, sí, y que probablemente son consecuencia, que lo que está pasando es una consecuencia de todas las cosas que ella hizo mal. Y le dice: viniste para hacer morir a mi hijo. Y Elías no agarra a esta mujer y le da un sermón, ¿verdad? Como los amigos de Job. Todos los amigos de Job estaban más tremendos, ¿verdad? Porque Job no solamente perdió un hijo, perdió todos sus hijos. Y cuando llegaron sus amigos, no le dijeron, no fueron empáticos con él, sino lo juzgaron, empezaron a atacarlo, ¿sí? Pero Elías no hizo como los amigos de Job, ¿sí? Elías no le da un sermón, ¿verdad? Porque si tú lees Job, hay un montón ahí de los consejos. ¿Y son malos los consejos de los amigos de Job? No están mal sus consejos. El problema del consejo de los amigos de Job es que no era el caso. ¿Sí? No era el caso de Job. No era el momento ni el caso. Todo lo que dicen es bueno, ¿sí? Están en lo correcto. Podemos aprender de ellos, inclusive podemos aplicarlos. Pero el problema con ellos es que no era el caso con Job. Y Elías aquí, cuando ve a esta mujer, acaba de perder a su hijo, no le da un sermón. Sí, probablemente fue tu pecado, no confiaste en Dios. No, dice que Elías, dice que clamó al Señor, le dijo que le dieras al niño, y dice que se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Se lo llevó, ¿sí? Se lo llevó a su cuarto y clamó al Señor y le dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que a Elías también le dolió la pérdida, ¿sí? No sé cuántos días llevaba
Elías ahí, no sé si se encariñó con el niño, no sé si le enseñó al niño los milagros. El milagro ya le explicó tal vez lo que estaba sucediendo. No sé qué pasó. Los que estudian más a profundidad la palabra, ¿verdad? Dice que era un niño pequeño de no mayor de 4 o 5 años. Entonces Elías se dolió, Elías fue empático, ¿sí? Esta es la situación en la que Elías se encuentra. Y creo que es algo importante que nosotros debemos de entender en nuestro caminar con Dios. Claro, debemos de ser empáticos con los que lloran, llorar con los que lloran, con los que están sufriendo. Pero yo creo que algo que puedo aprender de Elías es que era alguien sincero con Dios, ¿sí? Porque Elías es el hombre de Dios. Es el hombre que oró para que no lloviese. Y ahora viene, de hecho, este es el primer registro de una persona que resucita, ¿sí? Imagínate eso, ¿sí? Ya después viene Elías y también dice que pidió doble porción. Y de hecho hay 7 milagros que hace Elías, que se registran aquí. Y hay 14 milagros que se registran de Eliseo, como que sí fue doble, ¿verdad? La unción y la autoridad que Dios le dio. Pero Elías es sincero con Dios. Y creo que nosotros muchas veces, cuando pasamos por ciertas dificultades, conocemos la palabra de Dios y decimos: oh, no me voy a sorprender. Pero Elías era un hombre de Dios y aún así le sorprendió. Esto no se trata de fingir, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos y podemos anotar todos estos principios, y cuando pasemos por las diversas pruebas, podemos caer en ser unos religiosos y decir: oh, yo no me sorprendo de la prueba de fuego, porque la Biblia dice. Pero sabes que no se trata de eso. Se trata de entender que Dios tiene propósito de las pruebas, sí. Poder confiar en Dios constantemente. Pero yo creo que con los primeros que tenemos que ser sinceros somos con nosotros mismos. Ir a Dios y decir: ¿sabes qué? Sí me está costando, sí me está doliendo. Porque muchas veces ni nos damos cuenta en el proceso en el que estamos. Muchas veces ni nos estamos dando cuenta qué cosas Dios está tratando con nosotros. Sí decimos: estamos en una prueba de fuego. Sí, pero ¿qué es lo que Dios está probando? ¿De qué es lo que Dios te está santificando? ¿De qué es lo que Dios te está limpiando? Sí. Ya compartí algunas veces de esto, pero un amigo hace unas semanas me compartía que el año pasado fue el año más difícil para él, ¿sí? Y me lo decía así: fue como nunca. Yo tenía él tiene su carrera, ¿verdad? Había trabajado ya tiene una ingeniería, tenía el trabajo deseado, tenía personas a su cargo, no le faltaba nada, etcétera. Dice: de estar en esa situación pasamos a no tener ni para comer. Dice: gracias a Dios nunca nos faltó. A veces llegaba mi suegra, nos llevaba comida. A mí me daba pena, porque decía: se supone que yo soy el que tengo que suplir, y ya me está trayendo mi suegra. Y él me decía: pero entendí que Dios trató con mi orgullo. Yo pensé que no era orgulloso, pero Dios trató con mi orgullo. Y sabes que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Elías viene esta situación y pudiéramos pensar de Elías: oh, Elías, ¿por qué hablas así? Hablas como un hombre que no conoce de Dios, como un hombre que no confía en Dios. Pero Elías está dispuesto a entrar en los procesos de Dios. Elías no está escapando de los procesos de Dios. Elías está confiando en Dios, pero está siendo sincero. Y le dice a Dios:
Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y creo que una de las cosas que Dios nos está llevando es entender el propósito de la oración en nuestras vidas. Que la oración a Dios le ha complacido que sea el medio de que Él pueda actuar en nosotros, que Él pueda obrar en nuestras vidas. Parece ilógico de que Dios esté esperando a que yo tenga que orar. ¿Sí? Dios conoce tu necesidad. Sí. Dios conoce por lo que estás pasando mejor que tú y que yo. Dios conoce lo que necesitas mejor que tú y que yo. Pero aún así, Dios está esperando a que oremos. Sí, a que oremos. Y la palabra, tenemos tantos ejemplos, tantas porciones que nos animan a orar. Hay un versículo que dice que hasta oremos sin cesar, ¿verdad? Que oremos constantemente. Santiago mismo nos dice: está uno afligido, haga oración; está alegre, cante alabanzas; está enfermo, pida que oren por él. Sea cual sea la situación, pidan oración. Familia, tenemos que orar más. No nadie puede decir que ya ora lo suficiente. Es algo extraño, ¿verdad? Pero es como que nunca va a ser suficiente. Siempre podemos orar más, siempre podemos orar más. Y aunque es algo que sabemos, es algo que descuidamos constantemente. La oración como matrimonios, la oración con nuestros hijos, orar por las personas enfermas. ¿Cuántas veces no vienen personas enfermas y le decimos pues ánimo, que te recuperes, que te repongas, pero no oramos por ellos? Hay personas necesitadas, pues a veces sí sacamos ahí para aportar, y creo que es bueno, pero la palabra nos enseña a que oremos. Y Elías está aquí. No solamente fue y como que se quejó con Dios, no solamente fue sincero, sino también le dijo a Dios: te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora, esta mujer le dice: ¿acaso has venido para hacer morir a mi hijo? No, yo creo que ahora ella entiende que realmente Dios envió a ese hombre para salvar a su hijo. Lo salvó una vez de la escasez y ahora lo está salvando de la muerte. Lo salvó a los dos de morir de hambre, y ahora está salvando a este niño de una enfermedad. Porque Dios no envía el sufrimiento para destruirnos. Dios no permite las situaciones difíciles para acabar con nosotros. Dios permite todas esas situaciones para tratar con nosotros, para purificarnos. No nos sorprendamos, porque Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Debemos de ser transparentes, debemos de ser sinceros. Yo en algunas ocasiones he tenido que decir la verdad a Dios. A veces ni sabía que me dolía. A veces ni sabía que me había afectado. ¿A alguien le ha pasado alguna situación? ¿Por qué? Porque estábamos bien religiosos, ¿verdad? Como el juego, ¿verdad? De jaja, no me dolió. Así. A veces así estamos. Ni cuenta nos damos de lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ir a Dios. Porque no estamos orando. Porque no tenemos comunión con Dios. Pero si estamos en comunión con Dios, no nos va a sorprender las situaciones difíciles. Jesús mismo lloró a Lázaro cuando murió. Jesús lo iba a resucitar, pero aún así le dolió lo que estaban pasando. Llorar con los que lloran. Pero hay un llamado aquí nosotros a perseverar en la oración. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa,
y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Uno puede decir: ¿cómo que hasta ahora? Después de todo lo que has visto, familia, yo sé que hemos pasado muchas situaciones, pero eso no quiere decir que realmente conozcamos a Dios, que realmente estemos siendo satisfechos en Dios, que realmente estemos siendo plenos en Dios. Hay una lucha en nuestros corazones. El enemigo trae constantemente semillas a nuestros corazones para desviarnos, para distraernos. De verdad, no sé, yo no sé en qué condición está la iglesia, ¿sí? Que tantas cosas estemos abrazando, estemos luchando, que tantos pensamientos de insatisfacción, de felicidad. Pero el propósito de Dios es que podamos conocerle a Él y que podamos ser plenos en Él. Y yo creo que una de las mayores luchas que enfrentamos en este tiempo, yo creo que es la insatisfacción. Sí. Dios lleva a Elías por un proceso, lo aísla de tantos beneficios, viene la escasez, lo aísla de tantas cosas, ¿verdad? Pero lo lleva hasta un punto inclusive de una pérdida, ¿sí? Porque yo creo que todo esto confronta los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Que tanto que confiamos en Dios, que tanto esperamos en Dios, que tanto es suficiente Dios en nuestra vida, ¿sí? Y solamente esas situaciones revelan y la verdad, la realidad es que a veces pasamos años y pasamos tiempo pasando por situaciones así, en condiciones de nuestra alma, de nuestras emociones, desórdenes, con tanto desorden en nuestras emociones, porque no vamos a Dios. Somos muy espirituales, o más no espirituales, somos muy religiosos. Somos muy religiosos y no nos damos cuenta de nuestra necesidad de ir a Dios, de rendirnos a Dios, de rendirnos a Dios, de rendir nuestro corazón a Dios y volvernos dependientes de Él. Desear a Dios, llenar, pedirle a Dios que nos llene. El que te sientas satisfecho no quiere decir que sea Dios. Sí. Si no te has llenado de Dios, probablemente estás satisfecho de algo más. Porque hay muchas cosas que pueden hacernos sentir bien. A veces nuestro servicio nos toca servir en alguna área, nos toca involucrarnos y lo hacemos. Y cuando lo hacemos vemos que vale la pena y decimos como que eso aligera un poquito nuestro sufrimiento, nuestros deseos, nuestras emociones. Pero pasa el tiempo y otra vez estamos luchando con las mismas situaciones. Porque no es las obras, lo que tú hagas, lo que te puede llenar y te puede satisfacer verdaderamente. Todas esas cosas pueden ayudar. Porque Elías, todo el ejemplo de Elías es lo que Dios nos está hablando. Dios usando una persona, Dios obrando a través de una persona. Imagínate, Elías se podía sentir: oh, soy el super instrumento de Dios para todo el pueblo de Israel. Sí. Aún así Dios trata con Elías. Sí.
así Dios trata con Elías. El ejemplo de los cuervos, un animal inmundo, pero Dios usando a estos animales para sus propósitos. Nosotros hay tantas cosas que no nos damos cuenta que reemplazan a Dios. Yo hace poquito, y esos se los comento porque Dios acaba de tratar eso conmigo. Doña estaba aquí, estábamos aquí con los jóvenes, y nos tocó que vino un chico que estaba en una condición mal. No sé si me pueden ayudar con él. Estaba en una condición muy mal, y pues nos tocó orar por este joven. Y cuando terminamos de orar, me sentí como satisfecho, ¿sabes? Y precisamente la temporada que Dios estaba hablando esto conmigo, y Dios me dijo: pero yo no estoy satisfecho contigo. Tal vez a veces tantas cosas, nuestras ofrendas, cuando damos a Dios, podemos pensar y decir, sentirnos bien, acabo de cumplir. Porque a mí me ha pasado, ¿sí? Pero que Dios te diga hoy: qué bueno que estés satisfecho, pero yo no estoy satisfecho contigo. Sí. Fui a la reunión el miércoles. Sí. Y que podamos sentirnos satisfechos, pero que Dios diga: yo no estoy satisfecho. Sí. Para mí la vida de Elías es una voz constante de Dios diciendo que hay algo más que Él quiere hacer. Sí, hay algo más que Él quiere hacer. Y Elías obedece y honra a Dios y experimenta, y algo cambia, y Dios viene y hay algo más que Él quiere hacer. Sí. Y en los siguientes días voy a tratar de seguir meditando en la vida de Elías. Y hay hasta un momento después, casi al final de la vida de Elías, que Elías tiene miedo. Y uno pudiera pensar: ¿cómo después de todo lo que Dios hizo? Y Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí escondido? ¿Qué haces aquí? Aún así, la vida de Elías es tan tremenda, no termina mal. Elías es arrebatado. Sí. Es sorprendente. Uno pudiera pensar, terminó mal, pero no. La realidad es que habla acerca del propósito de Dios hasta el momento que lo llevó a su presencia. ¿Sí? No murió. La Biblia no registra que haya muerto así. Pero ¿por qué no nos ponemos de pie y terminamos este tiempo reconociendo que le necesitamos a Él, que necesitamos buscarle más, que necesitamos amarle más, que queremos desearle más, que queremos conocerle más, que queremos que Él pueda obrar más en nuestras vidas, que queremos caminar con Él, y que cada situación nosotras podamos ver el propósito de Dios. Sí. Podamos ver el propósito de Dios en cada situación en nuestra vida, que cumplan el propósito por el cual Dios envía su palabra, por el cual Dios envía su provisión, por el cual Dios envía o permite también las situaciones difíciles en nuestra vida, para acercarnos a Él y para conocerle más. Qué triste sería que pasáramos por una situación tan difícil y que no conociéramos más a Dios. Sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor perfecto, Señor. Por tu amor perfecto, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no hay maldad en ti. Así que no podemos esperar. No podemos esperar algo malo, Señor, a
través de las cosas que tú permites. Cuando nos das tu consejo y tu dirección, no podemos esperar que nos vaya mal, Señor. Habla mucho, Señor, que a veces sí hay temor, a veces sí hay duda, porque hay tantas situaciones que a veces nos han marcado de tal manera que aún no podemos confiar totalmente en ti, Señor. A veces estamos tan dañados que no podemos confiar o descansar en ti, Señor. Hay temor, Señor, a veces a obedecerte, hay temor a veces a seguirte. Y necesitamos, Señor, que tú limpies eso, que tú sanes eso en nuestras vidas. Pero necesitamos estar conscientes, Señor, de nuestra condición. Y eso solamente lo puede hacer acercarnos a tu santidad, acercarnos a tu amor. Cuando vemos tanto amor, Señor, de parte de ti, una consecuencia, Señor, es ver nuestra verdadera condición. A pesar de nuestra condición, cuánto nos amas, Señor. Y entonces, Señor, poder rechazar todo aquello que no te agrada, todo aquello que no te glorifica en nuestras vidas. Es a través de tu amor, Señor. Es a través de tu amor en nosotros. Derrama, Señor. Revélanos tu amor. Cuánto nos amas, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y quiénes somos nosotros para que nos ames? Para que nos sostengas, Señor. Para que nos levantes, para que nos limpies, para que nos sanes. Gracias, Señor, por tu misericordia derramada constantemente en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en medio de cada circunstancia. Y aún, Señor, si no hay ninguna circunstancia difícil, complicada, aún así, Señor, poder tener esta cercanía contigo, este entendimiento, Señor, de tu amor, para poder ver, Señor, tu obra en nosotros, para ver tu obra en nosotros. Ayúdanos a confiar, descansar y creer en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar el lugar a Betis. Pues vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha hablado y a pedirle su ayuda para poder rendir lo que está mal en nuestro corazón, en nuestra alma, lo que está mal formado, ruinas o escombros, y que podamos ser dóciles para todo lo que Él nos pida. Padre, gracias por tu palabra. Señor, eres bueno de verdad. Gracias porque confrontas nuestro corazón, nos enseñas cómo estamos, nos enseñas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres quitar, qué es lo que quieres moldear para que tú seas en nosotros, para que puedas tomar el lugar que te corresponde en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a morir a nosotros mismos
y a poner todo lo que nos digas, todo lo que nos pidas ahí en tu altar. Aunque nos duela, aunque no querramos, Señor, aunque sea algo difícil, pero es más difícil estar sin ti y no obedecerte. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo, que querramos hacerlo, Padre. Gracias porque hablas y tratas con cada uno de nosotros, Señor, y porque vamos a ver el fruto de lo que tú obras en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Oramos por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias porque obras en él, porque estás en él, porque vives en él. Gracias porque fluyes a través de él con tu Espíritu Santo y lo ayudas en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Tú estás, Señor. Tú estás. Gracias. Síguele hablando, sigue tratando con su corazón, sigue limpiando, purificando, enseñando, moldeando, a fin de que seas tú en todo tiempo a través de él y que él sea llenado por tu presencia cada día de su vida. Señor, gracias. Bendícelo, Señor. Bendice a Vivi, Señor, a Eliana. Gracias porque los rodeas de tu amor, de tu protección, de tu ayuda. Tu socorro siempre está, Señor, a la puerta cuando lo necesitan. Gracias. Gracias, Padre. Los bendecimos y te agradecemos por ellos. Gracias por cada persona, Señor, que hemos estado aquí o que ha visto este mensaje en la transmisión, porque declaramos, Señor, que no quedaremos sin fruto de esta palabra tuya el día de hoy. Gracias, Padre, por tu presencia. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos. Meditemos esta palabra para que la llevemos a cabo y que pues pasen muy bonita noche. Que Dios les bendiga.